del programa de estudios avanzados en desarrollo sostenible. ¿Lo pago mejor?
Su atención, por favor. Se encuentra usted en el auditorio Adrián Gibert de la Universidad La Salle. Este auditorio cuenta con 6 salidas de emergencia, ubicadas, una en la parte frontal, 3 en el corredor central y 2 más en la parte posterior. En caso de sismo o incendio, se activará el sistema de alarma. Diríjase a la puerta de salida más cercana y siga las indicaciones del personal de vigilancia. Recuerde, no correr, no empujar, ni gritar durante la evacuación del auditorio. Por su atención, gracias. Muy buenos días. La Universidad La Salle, a través del Comité Cívico-Político, les da la más cordial bienvenida al encuentro con la comunidad universitaria de la candidata a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México por la coalición Juntos Haremos Historia, Claudia Sheinbaum. Saludamos a quienes en esta transmisión en vivo a través de las redes sociales de la universidad. Los invitamos a todos a unirse a la conversación con el hashtag #VotoLasallista. Este ejercicio está enmarcado en el proceso electoral 2018, en el que se renovarán los poderes ejecutivo y legislativo federales, así como ejecutivo, legislativo, alcaldías y concejales de la Ciudad de México. Como parte de nuestras funciones formativas, fomentamos de manera permanente en los jóvenes y colaboradores una ciudadanía activa. Hemos desarrollado un programa que, mediante elementos de reflexión sobre las necesidades de nuestro país, el análisis de la oferta política y un acercamiento con los candidatos y sus propuestas, les permite ejercer un voto informado, razonado y libre. Para dirigir este encuentro me acompañan en esta sala Carlos Pérez Ares, presidente del Consejo Universitario Estudiantil. Carlos, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Jorge, muchas gracias. Y Fernanda Sánchez, estudiante de Ciencias de la Comunicación y expresidente del CUE de FAMADIC. Fernanda, muy buenos días, bienvenida. La dinámica de este encuentro para todos los candidatos es la siguiente. Cada candidato tendrá hasta 50 minutos para exponer su visión y proyecto para la Ciudad de México. Posteriormente, entablaremos un diálogo abierto con la comunidad de hasta 25 minutos, en donde los candidatos responderán sus preguntas de forma presencial y por redes sociales. Sin más preámbulo, recibamos a la candidata por la coalición Juntos Haremos Historia para la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. Muy buenos días, candidata. Bienvenida a la Universidad La Salle. Muchas gracias. Fernanda, Buenos días, bienvenida. Carlos. Buenas, candidata. Bienvenida, por favor. Adelante, por favor. Claudia, buenos días. Bienvenida a La Salle. Gracias por este acercamiento con nuestra universidad. Antes de cederte la palabra, les compartiré brevemente tu semblanza. La doctora Claudia Sheinbaum nació en la Ciudad de México el 24 de junio de 1962. Es una científica, académica y activista con licenciatura en física, maestría y doctorado en ingeniería energética por la UNAM. Durante su formación universitaria fue fundadora e integrante del Consejo Estudiantil Universitario, CEU, de la UNAM. Realizó su investigación de doctorado en el Lawrence Berkeley Laboratory, egresada del Programa de Estudios Avanzados en Desarrollo Sustentable en el Colegio de México y la Fundación Rockefeller. Asimismo, fue miembro del Sistema Nacional de Investigadores y de la Academia Mexicana de Ciencias, con licencia del Instituto de Ingeniería de la UNAM. Fue miembro de la selección mexicana del Grupo Intergubernamental sobre el Cambio Climático de la ONU, galardonado con el Premio Nobel de la Paz en 2007. Fue editora asociada de las revistas Energy y Energy for Sustainable Development. Es autora de 4 libros y diversos capítulos y artículos nacionales e internacionales.
Ha sido galardonada con diferentes premios y distinciones, entre los que se encuentran el Premio en Economía Maestro Jesús Silva Herzog, versión Problemas del Desarrollo, y el Premio Joven Investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México en Innovación Tecnológica. En 2000 fue secretaria del Medio Ambiente, coordinadora del proyecto de Metrobús, impulsó la construcción del segundo piso del periférico y la primera ciclovía. En 2015 fue electa jefa delegacional en Tlalpan. Actualmente es candidata a la jefatura del gobierno de la CDMX. Por coalición Juntos Haremos Historia. Recibamos con un fuerte abrazo a Claudia Sheinbaum. Candidata, nuevamente bienvenida a la Universidad La Salle. El espacio es suyo, le recuerdo, tiene 50 minutos, hasta 50 minutos para exponer sus ideas, donde usted prefiera, lo puede hacer desde el podium o utilizar el escenario, o aquí sentada, como usted prefiera. Bueno, muchas gracias por la invitación. Se preguntarán qué hace una académica en la política. Y la respuesta es que, en particular en lo que tiene que ver con la Ciudad de México, para mí hay una serie de problemas que enfrenta la Ciudad de México que, si no consideramos el conocimiento científico, si no aplicamos el conocimiento científico, vamos a llegar a un momento en que la ciudad enfrente todavía una crisis mayor que la que está enfrentando actualmente. En la academia uno busca encontrar soluciones. Yo estudié física y la pregunta esencial cuando uno estudia una ciencia dura es ¿por qué ocurren las cosas? Después me fui al área de ingeniería, y en ingeniería es ciencia aplicada, que esencialmente el tema es cómo se resuelve aquello que uno considera que es una gran problemática. Y en la Ciudad de México hoy tenemos una serie de problemas que, si no los enfrentamos de fondo, vamos a tener una grave crisis a futuro. De hecho, ya estamos viviendo parte de esa crisis. Voy a tocar varios temas para explicarles a qué me refiero. Hablemos del tema ambiental de la Ciudad de México. El tema ambiental tiene que ver con el agua, con la calidad del aire, tiene que ver con el suelo, tiene que ver con las áreas verdes y atraviesa por una serie de temas transversales que tienen que ver con la contaminación, con el cambio climático. La Ciudad de México, desde hace ya muchos años, viene sobreexplotando su acuífero. El 70%, 75% del agua que consumimos todos proviene de pozos en la ciudad. Esos pozos extraen agua del acuífero. Ese acuífero se recarga de la zona sur de la Ciudad de México. No sé si ustedes saben, pero la mitad del territorio de la Ciudad de México es forestal y es rural. Y los bosques que están en el sur es la zona que precisamente tiene la mayor infiltración de agua a los mantos acuíferos. Sin embargo, del acuífero se extrae el doble de lo que se está infiltrando. Eso significa que la ciudad, en ciertas zonas, particularmente en las zonas donde la ciudad fue el lago, las arcillas en donde está la Ciudad de México se comprimen por la sobreexplotación del acuífero y la ciudad se está hundiendo. El oriente de la Ciudad de México, Xochimilco, Tláhuac, Iztapalapa, particularmente en Xochimilco y en Tláhuac, hay zonas que se están hundiendo 25 centímetros al año, algunas se estima que 50 centímetros al año. Hay zonas en donde el tipo de suelo es distinto, por ejemplo en Xochimilco, en Iztapalapa. Hay zonas que son suelo duro y hay zonas que son suelo blando, en donde hubo lago y en donde hay montaña o hay algún volcán. En estas zonas de transición, donde hay suelo duro y suelo blando, ahí donde se hunde por la sobreexplotación del acuífero, se generan grietas, fracturas. En el sismo del 19 de septiembre del año pasado,
esas fracturas afloraron de una manera mayor. No es porque sean fracturas geológicas, sino por la sobreexplotación del acuífero. Hay cerca de 3,000 familias que viven sobre las fracturas. ¿Cómo resolver esta situación? La respuesta tiene que ser, básicamente, no se puede seguir gobernando con ocurrencias la Ciudad de México. Si no consideramos el conocimiento científico y una visión que nos dé sustentabilidad de largo plazo a la ciudad, los problemas van a ser cada vez mayores. ¿Qué tenemos que resolver en el tema del agua? Uno, que podamos distribuir mejor el agua en la Ciudad de México. La ciudad consume, según los datos, porque no se mide bien, entre 33 y 35 metros cúbicos por segundo de agua potable. Sin embargo, la zona poniente consume más que la zona oriente. La distribución de agua potable en la Ciudad de México está tan desordenada, por llamarlo de alguna manera, que no se puede llevar agua del poniente al oriente de la ciudad, porque la distribución, en primera, no sabemos si abrimos una válvula en dónde va a acabar el agua, y segundo, hay una cantidad enorme de fugas en el sistema de distribución de agua potable. ¿Qué tenemos que resolver? Pues que haya agua, pues es la meta, 365 días al año, 24 horas al día, en cada una de las casas de la Ciudad de México, y al mismo tiempo que tendamos a un modo de explotación de nuestros acuíferos en donde dejemos de sobreexplotarlos para que la ciudad, en general el Valle de México, deje de hundirse. ¿Cómo se hace eso? Bueno, en primer lugar, me dicen que es una cuestión de diagnóstico, pero lo primero que hay que hacer es saber qué es lo que está ocurriendo, no en términos generales, no en términos globales, sino en cada una de las zonas de la Ciudad de México. Se dice que se pierde 40% del agua en el sistema de distribución. Sin embargo, no sabemos en dónde, porque no se mide. No se miden presiones, no se mide la distribución, no se miden gastos. Se ha invertido en el sistema de distribución de la Ciudad de México alrededor de 20,000 millones de pesos en los últimos años. Y sin embargo, no se ha resuelto el problema. Seguimos diciendo que se pierde 40% del agua en el sistema de distribución. Tenemos hoy un grupo de científicos, de académicos que está trabajando con nosotros, de la UNAM, del POLI, de la UAM, empresarios, especialistas en agua, ingenieros hidráulicos, que estamos planeando precisamente cómo durante el primer año tenemos un sistema de medición y empezamos a hacer las obras de manera adecuada para poder distribuir de mejor manera el agua en la Ciudad de México. Es increíble que, por ejemplo, ciudades como Monterrey, en nuestro país, tienen un sistema de control central de la distribución del agua de su territorio en una zona de estrés hídrico muy grande, y sin embargo la Ciudad de México no ha podido llegar a ese nivel. Iniciamos nosotros del 2000 al 2006 con la formación del sistema de aguas, un proceso, después se fue perdiendo y particularmente en la última administración se perdió completamente este esquema de trabajo, de tal manera que hoy la situación es así. ¿Cómo resolver el problema del hundimiento de la ciudad? Hay temas increíbles que tienen que ver con una coordinación metropolitana y la federación. No sé si ustedes saben que en la zona oriente del Valle de México se utiliza para riego agua de pozo, alrededor de 8 metros cúbicos por segundo de agua. Esa sobreexplotación lo que implica para riego de zonas que ni siquiera son de alta productividad es que la explotación de agua para riego está provocando parte del hundimiento de la zona metropolitana del Valle de México. Entonces, si seguimos en la Ciudad de México gobernando con ocurrencias y no con una visión de largo plazo que le dé sustentabilidad a la ciudad, entonces lo que vivimos el año pasado con el sismo, en particular en la zona oriente, se va a seguir agudizando porque hay mucha gente que vive en zona de riesgo
y además cada vez hay más gente que recibe menos agua en delegaciones donde antes no había problemas de agua. Toco el tema del agua, pero toquemos otros temas en la Ciudad de México. El tema de la movilidad, que es el otro gran tema grave en la Ciudad de México. Acaba de salir la encuesta Origen-Destino en nuestra zona metropolitana del Valle de México. La encuesta Origen-Destino se divide en la zona metropolitana, incluido un municipio del estado de Hidalgo, en pequeños distritos, se hacen encuestas de a dónde vas, cuánto tiempo tardas, y la respuesta, entre otras, es que alrededor del 67% de las personas que vivimos en la ciudad y en la zona metropolitana nos seguimos moviendo en microbuses y autobuses en el sistema de transporte concesionado de la Ciudad de México. ¿Cómo funcionan los microbuses? ¿Alguno de ustedes sabe cómo funcionan los microbuses? Lo que vemos es que están en la calle, que se estacionan en segunda fila, en tercera fila, que no están regulados. ¿Están de acuerdo? Y uno dice, ¿y por qué no lo regula la autoridad? Bueno, para entender por qué ha sido imposible regularlo, hay que entender cómo opera el sistema del microbús o el autobús. Es un concesionario, en general un concesionario hombre camión que se le llama, que la Secretaría de Movilidad le da una concesión, el dueño del microbús le da a una persona la renta de su vehículo. Esa persona es un chofer que no está registrado normalmente en la Secretaría de Movilidad. Ese chofer no tiene un salario fijo. Ese chofer gana de la siguiente manera su ingreso. El concesionario le dice, te doy el microbús para que lo manejes y me entregas una renta mensual de 30,000 pesos al mes. Lo demás es tuyo. ¿Qué hace el chofer del microbús? Pues buscar el mayor número de pasajes que se pueda subir al microbús, porque dependiendo del número de pasajeros que suban, pues va a tener un ingreso menor o va a tener un ingreso mayor. ¿Están de acuerdo? ¿Cómo hacemos para romper eso? No sé si aquí hay algún estudiante de economía, pero en economía se dice que todas las señales están equivocadas porque lo que están provocando pues es el pleito por el pasaje, el pleito por el peso en las calles de la Ciudad de México. Si ustedes ven a las 12 del día, a las 11 de la mañana, una buena parte de las avenidas de la ciudad están estacionados los microbuses sin ser utilizados. Y uno dice, ¿por qué no están dando vueltas? ¿Por qué están estacionados en plena vialidad? Bueno, porque el pico de demanda en la mañana es muy alto y después ya no hay demanda y se tienen que quedar en un lugar asentados. En el 2002 iniciamos un proyecto en la Ciudad de México cuando fui secretaria de Medio Ambiente, que es el proyecto del Metrobús. El Metrobús de Insurgentes, la primera línea del Metrobús, lo que hicimos fue sentar a los concesionarios y decirles, les tenemos una nueva propuesta de funcionar de una manera distinta. Todos los que tienen concesiones, júntense y hagan una empresa, que es la empresa CISA el día de hoy. Ya no tengan concesiones individuales, sino una concesión por empresa. Segundo tema, en vez de que se cobre en el autobús, que se haga un sistema de prepago, de tal manera que uno compra una tarjeta, el recurso se va a un fondo, el fondo después distribuye los recursos a los operadores del sistema a partir del número de kilómetros recorridos que tuvieron los autobuses y no del número de pasajeros que subieron. Tercero, el sistema está hecho como un sistema más parecido a un tren, son puertas, 4 puertas que entras, que sales de manera rápida y que hay un sistema de prepago y que buscas que haya una operación coordinada. ¿Qué hicieron los concesionarios? Pasar de concesionario individual a empresa. ¿Qué hizo la autoridad? Hacer una estrategia jurídica de concesiones que cambiara la manera en que operan los microbuses en Insurgentes. La apuesta que nosotros tenemos es establecer un sistema de prepago para todo el sistema concesionado de la Ciudad de México. Por eso hablamos de innovación. Si todos los autobuses, microbuses en la Ciudad de México
tienen un sistema de prepago que obliga a que el autobús tenga un GPS, sepamos cuánto recorre durante el día, se le pague al operador a partir del número de kilómetros recorridos y no del número de pasajeros que subieron, y además esté interconectado al sistema central de metro, metrobús, etcétera, permite inclusive que los concesionarios sean sujetos de crédito, que hoy no lo son. Ese es parte del problema de por qué los microbuses tienen 40 años y no se renuevan, porque el concesionario no es sujeto de crédito. Si hacemos un sistema de prepago que permita que sean sujetos de crédito, modificamos completamente el sistema de transporte concesionado en la ciudad, tomando en cuenta a los concesionarios, nuevas tecnologías y un sistema que permita un mejor transporte para los ciudadanos. Si no entramos a modificar el transporte concesionado en la Ciudad de México, difícilmente se va a modificar la movilidad. ¿Por qué? Porque el 67% de la población se mueve en transporte público concesionado. ¿Hay nuevas formas de transporte? Sí. ¿Qué nuevas formas de transporte tenemos que hacer? En primer lugar, tenemos que atender el tema de la congestión vehicular. ¿Cómo se atiende? Con nuevas tecnologías y con nuevas formas de operación. La tecnología que ustedes usan en su celular, ¿conocen el Waze? ¿Conocen el Google Maps? ¿Lo usan todos los días? Bueno, ¿quién tiene vehículo lo usa? Ese sistema que hoy está disponible de manera gratuita para la población tiene 30 años de distancia del sistema que se utiliza en la semaforización de la Ciudad de México. Los semáforos de la Ciudad de México están controlados todavía con pantallas en donde hay personas que están viendo cómo pasan los vehículos. Hay una parte automatizada, pero es muy poca y no se modifica de acuerdo con el tránsito en la Ciudad de México. Con las nuevas tecnologías hoy, es increíble que el sistema de semaforización no haya migrado a un sistema más inteligente que permite atender los cruces más conflictivos. Tercero, nuevos sistemas de transporte. Hay quien propone muchos kilómetros de metro. En primer lugar, el kilómetro de metro cuesta $80 millones. No es muy factible que con el presupuesto del gobierno de la ciudad, que son 226,000 millones de pesos, de los cuales la mitad está comprometido principalmente para el gasto de operación de la Ciudad de México, puedas construir 100 kilómetros de metro. Pero además, el tema es que el metro no está justificado siempre. Un kilómetro de metro se justifica si transporta más de 400,000 pasajeros al día. Si no, no vale la pena construir metro. Si no, hay otras formas de transporte, porque es un tema de costo-beneficio. Entonces, ¿en qué nuevas formas de transporte público estamos pensando? En primera, nos interesa aquellas zonas que están más alejadas de la ciudad. La ciudad tiene enormes desigualdades. No es lo mismo vivir en Miguel Hidalgo, en Benito Juárez, en la Cuauhtémoc, que vivir en la parte alta de la Sierra de Santa Catarina en Iztapalapa, o en la parte alta de los pueblos de Tlalpan, o de la Jusco Medio, o vivir en la parte alta, o vivir en Milpalta, o vivir en la parte alta de Álvaro Obregón. Quien más tarda en moverse y más gasta en moverse, de acuerdo, en proporción de su ingreso, es quien menos tiene en la Ciudad de México. Por eso estamos proponiendo el sistema de cablebuses. En la idea son una especie de teleférico que se conecta a los grandes sistemas de transporte masivo. ¿Cuál es el objetivo? Que las personas que viven en la parte alta de la Ciudad de México puedan transportarse en menos tiempo y con menor gasto para poder accesar a derechos que hoy no tienen. Un joven que vive en Iztapalapa no tiene acceso a venir a Chapultepec. ¿Por qué? Por lo que cuesta y por el tiempo que hace. ¿Y ustedes creen que eso sea justo? ¿Ustedes creen que sea justo que un joven de Iztapalapa no tenga acceso a un área verde tan digna como Chapultepec?
tenemos que permitir que las personas que viven en la periferia de la ciudad tengan la posibilidad de acercarse a mejores condiciones de vida. ¿Cómo se hacen estas planeaciones? De nuevo, basado en el conocimiento científico, en el conocimiento técnico y no en las ocurrencias. No se puede seguir administrando la Ciudad de México y la movilidad en la Ciudad de México con ocurrencias. Hay 8 entidades de la ciudad que se dedican a la movilidad en la ciudad que no tienen coordinación en sí mismas. Combinado con la gran corrupción que hay en la Secretaría de Movilidad, lo que tenemos es la condición actual que existe en la Ciudad de México. Entonces les hablo de los temas estructurales, de la calidad del agua, de la movilidad en la Ciudad de México. ¿En qué se basa nuestro proyecto? Nuestro proyecto le llamamos innovación y esperanza. Innovación porque no se puede seguir administrando la Ciudad de México de la manera en que se está administrando si queremos obtener resultados distintos. Einstein decía que no puedes hacer las cosas iguales y esperar resultados distintos. Tenemos que modificar no solamente la manera en atender los problemas, sino también la forma en que está estructurada el gobierno para atender los principales problemas de la Ciudad de México. Tercer tema, la inseguridad en la ciudad. ¿Qué le pasó a la Ciudad de México? Que estábamos muy bien en el 2012 y del 2012 al 2018 la ciudad se descompuso. ¿Por qué tenemos 3 años que los índices delictivos siguen subiendo y subiendo y subiendo? Lo primero que hay que hacer es ver qué ocurrió entre el 2000 y el 2012 para que la ciudad fuera la ciudad más segura o de las ciudades más seguras de nuestro país. Ustedes son muy jóvenes, pero en 2012, en plena guerra contra el narco, personas que vivían en Monterrey vinieron a vivir a la Ciudad de México por la seguridad que había en la Ciudad de México. ¿Qué fue lo que se hizo? En primer lugar, un gabinete permanente de seguridad pública. La seguridad depende de 2 áreas fundamentales, de la policía y de la procuraduría. A veces vemos exclusivamente la cantidad de policías como el tema de la seguridad, pero el tema de la procuración de justicia es fundamental para que haya seguridad. Si hay un homicidio en la Ciudad de México y no se castiga, hay un segundo homicidio y no se castiga, hay un tercer homicidio y no se castiga, si hay un feminicidio y no se encuentran los culpables, si hay robos y no se detiene a los criminales, ¿qué es lo que pasa? Se sigue promoviendo la impunidad en la Ciudad de México. ¿De quién depende detener a los criminales? ¿Solamente de la policía preventiva? No, es fundamentalmente de la Procuraduría. El nuevo sistema penal acusatorio limita a la policía preventiva a una serie de acciones por un tema de derechos humanos y está en la Procuraduría esencialmente la carpeta de investigación y la investigación para poder llegar a quién es quien cometió el delito para poderlo sancionar. La Procuraduría de la ciudad y en general una buena parte de las procuradurías también a nivel federal hoy no tienen protocolos adecuados, laboratorios de criminalística, policías de investigación profesionalizados que nos permitan hacer carpetas de investigación que lleguen a su último destino. Entonces, si no modernizamos la Procuraduría de la Ciudad de México y al mismo tiempo que está en coordinación con la policía preventiva, difícilmente vamos a poder atender el tema de la alta criminalidad en la Ciudad de México. La coordinación entre la policía y la Procuraduría es fundamental. Un policía lleva un delincuente a la Procuraduría y puede tardar el policía hasta 8 o 9 horas en la Procuraduría para poder levantar la carpeta de investigación. No hay un apoyo en la Secretaría de Seguridad Pública fundamental de abogados que apoyen a la policía para presentarlos en la Procuraduría. Tenemos un sistema en la policía, los propios policías nos lo dicen, que
de nuevo regresó un nivel de corrupción en la policía enorme. Los policías tienen que entregar cuotas a los mandos altos. Un policía gana 8,500 pesos mensuales. El día de hoy está la corrupción que les están pidiendo al policía que pague arreglar su patrulla, la gasolina, sus balas. Inclusive llega a haber niveles en donde les quitan la mitad de la jubilación cuando están en jubilación. ¿Ustedes creen que una policía puede funcionar adecuadamente así? Y una policía de investigación ministerial que no tiene la capacitación y que igual está en muchos casos vinculada a una corrupción muy grande, puede generar justicia en nuestra ciudad y en nuestro país. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues volver a tomar el control de la seguridad en nuestra ciudad, que no existe. El gabinete diario que hay que hacer en la seguridad en la Ciudad de México es fundamental, con la participación de la Procuraduría y la Policía de la Ciudad de México. Pero además tiene que volver a haber controles en la policía que hoy quedaron en el rezago, y tiene que haber mejores condiciones de trabajo para la policía de la Ciudad de México. Un policía fallece en una acción y no hay apoyo para la familia, solo hay un seguro de vida sumamente bajo para el policía. ¿Cómo se va a arriesgar un policía a perder la vida frente a una situación así cuando la sociedad no le está dando las condiciones para que pueda ser protegido? La policía de la Ciudad de México, el 64% solo tiene secundaria. Nosotros queremos que tenga preparatoria y que tenga universidad. Mientras mejor formado está un policía, mejor atención va a haber a la ciudadanía. Entonces, nuestro programa tiene que ver con retomar el control en estas áreas que les estoy diciendo, la modernización de la Procuraduría en términos de su capacidad de investigación y del Ministerio Público, las cámaras de seguridad, pero no es un asunto de poner 1 millón de cámaras de seguridad, es un asunto, tú puedes tener muchas cámaras de seguridad y si no están vinculadas con la policía no hay atención, o si el centro de control en donde están las imágenes no está digitalizada la imagen para poder utilizar hoy una cantidad de analíticos muy grandes que existen y estar vinculados con la policía, entonces no funciona. Pero la gran diferencia entre nuestro proyecto y el proyecto de los otros partidos políticos es que nosotros creemos que la seguridad y la paz son fruto de la justicia. Si en la Ciudad de México no le damos opciones a los jóvenes de las colonias en alta marginación, van a seguir acercándose a las bandas criminales. ¿Cómo se les cierra la puerta de la criminalidad a los jóvenes que hoy no tienen alternativas? Abriéndole la puerta de los derechos. ¿Y cuáles son esos derechos? Educación, cultura, deporte y empleo. Hay muchos estudios hoy que muestran que una buena parte de la violencia no solo tiene que ver con problemas económicos, sino que tiene que ver con que la sociedad no te mira, con una falta de respeto del resto de la sociedad a los jóvenes y a las personas que hoy no tienen acceso a esos derechos. No solamente es un problema económico, es un problema de sentido de frustración. ¿Qué sentirían ustedes que por más que quisieran no tienen derecho a la universidad, no tienen derecho a la preparatoria, no tienen derecho a un espacio verde, no tienen derecho a hacer deporte, no tienen derecho a actividades culturales? Los criminalizan si se juntan con otros jóvenes en una esquina de su calle. Pues lo que provoca es frustración y acercar cada vez más a esos jóvenes a la criminalidad. ¿Qué queremos hacer nosotros? Fortalecer el sistema educativo de la Ciudad de México. Y queremos hacer 5 preparatorias más del Instituto de Educación Media Superior, ampliar el espacio en las universidades y un modelo educativo nuevo que probamos en la delegación Tlalpan, se llama ciberescuelas. Son espacios con computadoras, con internet gratuito, pero con docentes, con tutores. En Tlalpan hicimos 23 ciberescuelas y logramos que 6,000 jóvenes que habían abandonado la escuela regresaran a estudiar de manera gratuita.
y que tuvieran un espacio distinto al de la calle para poderse juntar a hacer actividades creativas. En estas zonas, en donde pusimos una ciberescuela, en medio de una colonia de alta marginación, en pocos meses disminuyó la delincuencia. Es decir, no solamente es un tema de policías, de procuraduría, es un tema de que los jóvenes tienen derechos en esta ciudad. Y por eso hablamos de que esta ciudad tiene que ser una ciudad de derechos. El tema central de nuestro proyecto se concentra en 5 ejes, que es innovación, sustentabilidad, que es el tema ambiental. El tercer tema es igualdad, igualdad en el acceso a los derechos, igualdad entre hombres y mujeres, igualdad también a las personas de la diversidad sexual, igualdad en todos sentidos. Si esta ciudad no genera igualdad, no genera respeto entre la diferencia, no genera respeto entre la diversidad, entonces lo que se va a seguir generando es una enorme frustración y una enorme violencia. El otro gran tema es la honestidad. Un gobierno que no es honesto no puede poder cumplir con lo que está generando, lo que está prometiendo. Y el quinto tema es un gobierno abierto. Gobierno abierto quiere decir no solamente un gobierno de puertas abiertas, sino un gobierno cada vez más electrónico, en donde cada vez el mayor número de trámites se hagan de manera electrónica, pero que también exista una comunicación entre la ciudadanía y su autoridad. Muchos de las manifestaciones que se hacen en esta ciudad son porque la autoridad no escucha al ciudadano. Si una colonia no tiene agua, lo reporta y sigue sin tener agua. Y nadie de la autoridad voltea a ver a los vecinos de esa colonia, pues la desesperación es tan grande que acaban tomando una calle. Si el gobierno atiende a los vecinos de inmediato, entonces se limitan enormemente las manifestaciones en la vía pública. Gobierno abierto quiere decir transparencia, rendición de cuentas y la posibilidad de la cercanía entre la ciudadanía y la autoridad. Nosotros queremos llegar a tal nivel de transparencia que se conozcan los delitos que hay en la Ciudad de México, que se conozca la calidad del agua en las distintas zonas de la Ciudad de México, que se conozca la cantidad de suministro de agua en cada uno de los pozos de la Ciudad de México. Y queremos llegar a tal nivel de comunicación entre la autoridad y la ciudadanía que los vecinos de un cuadrante califiquen a su policía, de tal manera que los incentivos del policía no solo dependan de la autoridad, de una serie de indicadores para su evaluación, sino de la ciudadanía. ¿Qué va a hacer un policía que sabe que parte de su calificación se la da a la ciudadanía? Pues atender a la ciudadanía. Entonces son 5 ejes centrales para la atención de los diversos temas. Permítanme cerrar con 2 temas. El primero, el tema del deporte, o que tienen que ver con lo mismo, del deporte y la cultura. Los jóvenes de la ciudad y todas las edades, pero en particular los jóvenes, tienen que tener el derecho al deporte. Y el deporte tiene que ser gratuito en los espacios de la ciudad, porque si no, se vuelve elitista. ¿Cómo lograr que eso ocurra? No solamente mejorando los espacios deportivos, sino también que haya desde el gobierno de la ciudad promotores deportivos, maestros, profesores, que en cada uno de los módulos y deportivos de la Ciudad de México generen el acceso al deporte a las distintas edades y en particular a los jóvenes. Y el otro tema es la cultura. Tenemos que fortalecer a la Ciudad de México como la capital cultural de América. ¿Y eso cómo se hace? Desde mi perspectiva, con 3 elementos. El primero, todo aquel que quiera desarrollar actividades culturales y artísticas tiene el derecho de hacerlo y el gobierno tiene que promoverlo. ¿Cómo se hace? A través de espacios culturales, espacios creativos. Nuestro objetivo es tener 300 espacios comunitarios en la Ciudad de México, que tengan una ciberescuela,
un espacio de capacitación y emprendedurismo con apoyo del gobierno de la ciudad, un espacio cultural para que los jóvenes, los niños, las niñas tengan actividades artísticas, cineclubes, libroclubes y tener distintos espacios de centros de artes y oficios para los jóvenes de la Ciudad de México, de manera gratuita y que se tenga acceso y que si se quiere aprender guitarra, que se aprenda guitarra, si se quiere aprender danza, que se aprenda danza, si se quiere aprender alguna otra actividad artística, que se aprenda. En la medida que acerquemos a los jóvenes a las actividades creativas, se van a alejar de la incidencia delictiva y de las adicciones. El segundo punto es que las actividades culturales y artísticas de nuestra ciudad no solo se concentren en el Zócalo, en Avenida Reforma y en las delegaciones centrales, sino llevarlas a las 16 delegaciones de la Ciudad de México en un programa cultural que permita a los propios creadores de la ciudad tener espacios y al mismo tiempo traer a las mejores expresiones artísticas del mundo a la Ciudad de México. Y la otra que queremos hacer es 12 festivales culturales a lo largo del año en nuestra ciudad. Se puede lograr, distribuidos a lo largo de toda la Ciudad de México. Es increíble cómo en nuestro país tenemos de los mejores artistas visuales. Gabriel Orozco es reconocido internacionalmente por ser uno de los mejores artistas visuales del mundo. No sé si ustedes saben quién es Gabriel Orozco. Expone en el Museo de Arte Contemporáneo, expone en Nueva York, expone en París, y aquí no se conoce, porque no reconocemos a nuestros propios artistas. De la misma manera hay cineastas que son reconocidos, llevamos cuántos años ya con el Oscar para cineastas mexicanos, y está bien que Hollywood lo reconozca, pero ¿por qué no se reconocen en nuestro país y en nuestra ciudad? Tenemos los mejores centros de educación superior de América Latina, no solamente los públicos, los privados. Y el gobierno de la ciudad no convoca a sus universidades a un mes de la difusión de la ciencia, por ejemplo, en toda nuestra ciudad. Los mejores científicos están, a lo mejor estoy siendo demasiado centralista, pero aquí están representadas por lo menos las mejores universidades de nuestro país y de América Latina. Y están en su lugar. ¿Y por qué no sale la UNAM a su sociedad? ¿Y por qué no sale La Salle a su sociedad? Y que el orgullo de ser de la Universidad La Salle se muestre en el resto de la Ciudad de México. Y que se reconozca por el resto de la sociedad lo que significa la riqueza universitaria que tenemos en nuestra ciudad. ¿Por qué en la Ciudad de México ya no se hacen los grandes congresos científicos que se hacían? ¿Por qué tienen que irse a Cancún? ¿Por qué tienen que irse a otro lado? Potenciar el desarrollo económico de la ciudad pasa necesariamente, que es fundamental, no solamente es un asunto de lo que provee el gobierno, sino también de potenciar el desarrollo económico de la ciudad, pasa necesariamente por potenciar el turismo en la Ciudad de México. Y potenciar el turismo tiene que ver con recuperar espacios de nuestra ciudad, pero también tiene que ver con mostrar el orgullo de la ciudad, y por eso es el tema de los 12 festivales. El Festival de la Ciencia, las Olimpiadas Comunitarias de la Ciudad de México. ¿Por qué no los jóvenes de Iztapalapa pueden ser reconocidos con su equipo de fútbol por el resto de la sociedad porque son campeones en la Ciudad de México? ¿Por qué las mujeres no pueden ser reconocidas por ser mujeres científicas, por ser mujeres ingenieras, por ser mujeres politólogas, por ser mujeres médicas y solamente se promueven los concursos de belleza? Es decir, la única manera en que nos respetemos entre todos, potenciemos el orgullo de vivir en la Ciudad de México, es que esta ciudad se vuelva ejemplo del manejo del agua, de la movilidad, de la disminución de las desigualdades y al mismo tiempo generemos un espacio de igualdad
entre todos y entre todas, y recuperemos una ciudad con esperanza. Se perdió la esperanza en la Ciudad de México con la actual administración. Yo tengo la idea de que en 2012 vivíamos en la ciudad y decíamos, vamos para mejor. En 2006 también. Y hoy hay una sensación de que otra vez la ciudad está muy mal. ¿Cuál es mi objetivo? Que en el 2024 entre todos podamos decir, esta ciudad mejoró en movilidad, en servicio de agua potable, en problemas ambientales, en educación, en cultura, en salud, y estamos mejor que hace 6 años. Muchas gracias. Muchas gracias por compartir su visión y proyecto. Ahora pasaremos al diálogo con la comunidad universitaria, un diálogo abierto. El formato será el siguiente. El presidente del Consejo Universitario Estudiantil comenzará el diálogo formulando preguntas con base en los resultados de la encuesta levantada en la comunidad universitaria las semanas pasadas sobre los temas de interés. Los presentes aquí en el auditorio Adrián Gibert podrán realizar cuestionamientos a la candidata de propia voz. Solamente les pedimos a quienes deseen participar levantar la mano y que sus intervenciones sean breves y concisas, además de decir su nombre y la carrera a la que pertenecen. Y Fernanda leerá las preguntas que nos lleguen a través del Twitter de la universidad en la cuenta @lasalle_mx o con el hashtag #votolasallista. Carlos, te cedo la palabra. Muchas gracias, Jorge. Pues como dijo anteriormente Jorge, durante las anteriores semanas se levantó una encuesta en la comunidad universitaria y arrojó los siguientes datos que responden a la pregunta ¿cuáles son los temas de más importancia para la comunidad lasallista? Dentro de los primeros lugares está el de seguridad social, después está el de seguridad y narcotráfico, siguiéndole la corrupción, la sustentabilidad y el medio ambiente y la generación de empleo. Algunos de los temas aquí nominados ya fueron tocados durante su exposición. Entonces, aunado a esto, me gustaría saber cuál es el mecanismo para poder capitalizar a la Ciudad de México y poder lograr todos estos proyectos para mejorar la ciudad. Gracias. Como decía, la ciudad es quizá la más avanzada en términos de programas sociales. Esta ciudad tiene la pensión a adultos mayores universal, tiene apoyo a madres jefas de familia, aunque este se ha reducido enormemente, tiene apoyo a personas con alguna discapacidad. Desafortunadamente en los últimos años los apoyos sociales han sido fundamentalmente clientelares. ¿Qué quiere decir esto? Que están asociados a que votes por quien te dé el apoyo. Yo estoy absolutamente en contra de eso. Nosotros creemos en los programas sociales universales, en los grandes derechos. Por eso hablo que yo no estoy para nada en contra de las universidades privadas, de las escuelas privadas, y me parece bien que existan, pero el Estado debe proveer educación para todos y para todas, y en todo caso que haya la decisión de elegir. ¿Quieres ir a una escuela pública de calidad o quieres ir a una escuela privada? Y en la ciudad todavía existen muchas deficiencias en términos de los grandes derechos, como decía hace un rato. Inclusive a nivel de preescolar, primaria y secundaria. Fui jefa delegacional en Tlalpan. La parte alta de los pueblos de Tlalpan hay primarias que tienen una sobreocupación en los salones de 50 niños por salón. No se puede hablar de calidad educativa cuando tienes esas condiciones. Entonces, ¿qué es lo que hay que proveer? Pues los grandes derechos: educación, salud, vivienda,
Y desde mi perspectiva también son derechos el deporte, la cultura y el espacio público. Y en realidad en las ciudades deberían ser derechos la movilidad sustentable y también, que existe en la Constitución, el derecho al agua. Ahora, no todo puede resolverse con un problema de que el Estado provea todo. La Ciudad de México tiene un presupuesto de 226,000 millones de pesos. El programa de adultos mayores representa hoy cerca de 7,000 millones de pesos, 7,000, 8,000 millones de pesos. Y la ciudad requiere infraestructura para poder seguir manteniéndose. Ha sido tal el nivel de corrupción en la actual administración, que les puedo dar varios ejemplos si ustedes quieren, que nosotros tenemos estimado que se pueden ahorrar del gobierno de la ciudad 25,000 millones de pesos al año, disminuyendo enormes privilegios que existen hoy otra vez en el gobierno y también la corrupción. Estoy hablando de camiones de basura que se compraron al doble de lo que cuestan, de una cantidad de temas como esos. Entonces, esos 25,000 millones de pesos, la idea es invertirlos en los grandes derechos y en infraestructura para la ciudad, en espacio público, en movilidad y en infraestructura principalmente de agua potable y de drenaje y saneamiento en la ciudad. Eso es por un lado. Ahora, por el otro lado, necesitamos que la ciudad tenga un nuevo eje de desarrollo económico. No solamente es crecimiento, particularmente en la ciudad no solamente se puede hablar del crecimiento del PIB de la Ciudad de México, sino que tenemos que hablar de desarrollo en términos de generación de empleos. ¿Y en qué estamos sustentando el proyecto de ciudad a futuro para la generación de empleos formales? Lo primero es la innovación. La mayoría de las ciudades del mundo están yendo hacia la innovación. En términos de nuevos empleos que se generen a través de nuevos desarrollos tecnológicos en nuestra ciudad. La ciudad se fue desindustrializando por diversas razones y tenemos la idea de que podemos generar nueva industria no contaminante en la ciudad basada en la innovación y en la tecnología en la Ciudad de México. La segunda tiene que ver con el desarrollo turístico, esto que les planteaba. ¿Cómo potenciar el desarrollo turístico? Mejorando espacios de la Ciudad de México, como el Polígono B del Centro Histórico, como Canal Nacional, como el propio Xochimilco en nuestra ciudad, mejoras ambientales que potencien espacios nuevos que la gente quiera visitar a nivel nacional y a nivel internacional. En el turismo también hablamos de los temas culturales y congresos y convenciones que permitan de nuevo ser a la ciudad centro de este espacio. Tercero, la economía social. Tenemos que potenciar los mercados locales en nuestra ciudad y la manera de potenciarlos es a través del apoyo de creación de cooperativas que generen en distintas áreas valor agregado, multiplicándose y vinculándose entre sí. La Universidad Iberoamericana de Puebla ha tenido una investigación muy grande sobre el tema de la economía social y estamos platicando con ellos en la idea de potenciar el desarrollo de la economía social y en las economías locales en distintos puntos en la Ciudad de México. El otro gran tema tiene que ver con formalizar una parte de la informalidad, como por ejemplo en esto que les platicaba del transporte. Es decir, el chofer que hoy maneja un microbús, nosotros queremos que tenga un ingreso fijo y que tenga prestaciones sociales. ¿Y eso cómo se hace? Modificando el esquema de operación de los microbuses. Esencialmente estos son nuestros planteamientos para el desarrollo económico de la ciudad. Muchas gracias, candidata. Vamos aquí al auditorio de Angie Becht para que la audiencia pueda formular preguntas. Como lo hemos hecho en otras ocasiones, haremos un bloque de 4 preguntas, 2 de este lado y 2 de este lado para que las pueda contestar en bloque la candidata. Sí, acercan los micrófonos en cada uno de los 2 lados, por favor. Hola. Hola, buenos días. Mi nombre es Carlos Silva. Sí, adelante, Carlos. Una disculpa, es que no sabía si ya. Buenos días, mi nombre es Carlos Silva, soy alumno de 10º semestre y último de Derecho.
Y primeramente, felicidades por su trayectoria política. Esperemos que tengamos una buena resolución este 1 de julio los de izquierda. Pero primeramente me gustaría preguntarle algo respecto como las posiciones sociales de esta ciudad. La Ciudad de México se ha posicionado como una de las vanguardias legislativas en el país en materia de derechos humanos, como el reconocimiento de matrimonios homoparentales, así como su adopción, la despenalización del aborto y la eutanasia. Sin embargo, hoy en día hay un tema muy recurrente sobre el uso recreativo y medicinal de la cannabis. Si bien es materia federal la regulación, me gustaría preguntarle cuál sería su posicionamiento y si habría alguna regulación de carácter estatal, es decir, para la Ciudad de México, referente a la salud pública con referencia al uso de la cannabis. Muchas gracias. Gracias. Vamos de este lado, por favor. Adelante, por favor. Mi nombre es Leonardo Sánchez, soy maestro aquí en la universidad y me gustaría conocer cuál es su estrategia para regular lo que es esto de la equidad de género, sobre todo porque la actual administración con silbatos y separando a la gente del metro trató de educar a la población. Saber qué es lo que usted piensa hacer en este tema. Gracias. Gracias, muy amable. Vamos por la tercera pregunta de este bloque. Gracias. Adelante. Hola, buenos días. Soy Ángel Saucedo, graduado de preparatoria. Sabemos que en la Ciudad de México existe el narcotráfico. Creo que es imposible en este momento negar la existencia de cárteles. Y mi pregunta es, ¿cuál es su estrategia para atacarlo de forma frontal y acabar con él, ya que se ha vuelto el principal problema de seguridad pública en la ciudad? Gracias. Gracias, muy amable. Vamos por la cuarta y última pregunta de este bloque. Adelante. Buenos días, candidata. Mi nombre es Eric, soy estudiante de preparatoria y esta es una pregunta que formulé junto a una compañera que desgraciadamente hoy no pudo venir. Y es que hace unas semanas usted comentó en una reunión que tuvo en Mixquic que iba a rescatar las tradiciones. Ese es un error, ya que las tradiciones nunca se han abandonado. En todo sería refortalecerlas. Pero la pregunta es que usted quiere hacer un festival temático cada mes del año. ¿Por qué no mejor apoyar a las tradiciones originales de la Ciudad de México? Porque muchas personas de su partido han querido eliminarlas. ¿Acaso esa es la intención que tiene con su festival temático? Gracias, muy amable. Adelante, candidata, por favor. Sí, sobre el uso recreativo de la marihuana, yo creo que tiene que, en la ciudad y en todo el país, más allá de lo que uno piense, como en todo tiene que haber conocimiento científico y una decisión de la sociedad. Y yo creo que tiene que abrirse un amplio debate de lo que eso significa. Lo peor que puede hacer una sociedad es cerrarse a las distintas opciones. Y en todo caso hay que abrir al debate y a la consulta para la decisión de un tema como este. En términos de la igualdad de género, es un tema integral. En primer lugar, tiene que ver la igualdad en términos del empleo, o sea, del espacio laboral, del espacio del hogar inclusive. Y hay un tema grave que es el tema de la violencia. Entonces, para detener el tema de la violencia, del acoso, ¿cuál es el planteamiento que se tiene que hacer? Es increíble, por ejemplo, que en la ciudad no exista un protocolo para, si se quiere decretar el tema de, se me fue ahorita el nombre, cuando se decreta en algún momento que hay violencia de género en tal delegación y se establece alerta de género, exactamente. Entonces, tú decretas alerta de género en una delegación. ¿Qué significa eso? No hay un protocolo. No hay un protocolo que te diga la Secretaría de Seguridad Pública debería hacer esto, la Procuraduría debería de hacer esto, la Secretaría de Desarrollo Social debería de hacer esto. No existe el protocolo de la alerta de género. Entonces, el primer tema es la impunidad, que es lo que yo decía. O sea, si sigue habiendo feminicidios en la Ciudad de México y se inventan, porque es lo que ha venido ocurriendo en muchos casos en la Procuraduría de la ciudad, las carpetas de investigación, y no se llega al último nivel de qué fue lo que ocurrió. Hay muchos casos en la ciudad en donde inclusive se revictimiza a la víctima, se suicidó, es que era drogadicta, es que era… Entonces, hay un tema fundamental que es que la Procuraduría cumpla con su función en términos de que no haya impunidad. El segundo tema tiene que ver con fortalecer la autonomía de las mujeres. Antes
se le llamaba empoderamiento de la mujer. Hoy se llama las autonomías de la mujer. ¿Cuáles son las grandes autonomías? La autonomía económica, la autonomía física y la autonomía política. Las mujeres no sabemos nuestros derechos en muchos lugares de la ciudad. No conocemos a qué tenemos acceso. Inclusive se vuelve casi un tema como de, pues así es, cuando hay violencia en el noviazgo. Entonces, tenemos que hacer una gran campaña. En la delegación Tlalpan lo que nosotros hicimos fue fortalecer una red de mujeres en las zonas de mayor violencia, que son temas que no resuelven de un día para otro, pero que te ayudan a fortalecer grupos de mujeres que difunden en su comunidad los derechos de las mujeres. Y el gobierno tiene que fortalecer la autonomía económica, es decir, permitir que las mujeres tengan acceso al empleo. El otro gran tema que está establecido en la Constitución de la Ciudad de México actualmente es el tema del sistema de cuidados. Las mujeres normalmente somos las que nos dedicamos a cuidar a los hijos, a cuidar a los enfermos, a cuidar a los viejos, y eso hace que permanezcas en el hogar y que no permitas tener un desarrollo fuera del hogar. Entonces, lo que plantea la Constitución de la Ciudad de México es que el gobierno genere el sistema de cuidados que permita que la mujer pueda salir del hogar. ¿Cómo? Estancias infantiles, espacios de cuidados para las personas adultas. Es un tema también económico, de cuánto recurso puedes tener. Y el otro gran tema desde mi perspectiva es el educativo y el cultural. ¿Y qué promueves desde el gobierno? Entonces, se tiene que entender en esta sociedad que las mujeres no somos un objeto sexual. No solamente en el discurso, sino que se asuma que somos sujetos o sujetas, como le queramos llamar, en todo el sentido de la palabra. Y eso se promueve desde el gobierno en el sentido de promover estas políticas y generar una campaña educativa general de decir, la mujer es ingeniera, la mujer es científica, la mujer es otra cosa muy distinta y no esta cuestión que se sigue promoviendo en la televisión, en el radio, en el tema de la objetivización sexual de la mujer. Y el otro gran tema también es la educación sexual, ¿no? Que tiene que ser. Esa es parte de lo que estamos planteando. El tema de los cárteles, tiene que haber inteligencia en la ciudad. No es un tema de decir, los cárteles están operando. Los cárteles han tenido presencia desde hace muchos años en la Ciudad de México. El tema es, ¿hay conflicto por territorio? ¿En dónde? ¿Quiénes son? ¿Qué tipo de conflicto hay? ¿Es un asunto de drogas o es un asunto también de otros mercados? Y esa es la información que no se ha dado a conocer por parte de la Procuraduría. Tú no puedes, yo estoy convencida que la estrategia que tenemos de seguridad, de volver a tomar el control de la ciudad, que hacer que la Secretaría de Seguridad Pública cumpla su función y la Procuraduría cumpla su función, va a retomar el camino de la seguridad en la ciudad. Pero tiene que hacerse con inteligencia. ¿Qué es lo que ocurre? En Tepito hay venta de narcóticos. ¡Wow! Operativo en Tepito. Y tenemos lo que pasó hace una semana. Es que hay 3 homicidios en tal lugar que creemos que es posible que sean causa de un cártel. ¿Qué hacemos? Un operativo. Eso no resuelve nada. Entonces se ve el operativo y vuelve a quedar exactamente lo mismo. Es un tema de inteligencia, de cómo se atacan y de atacar también los mercados ilegales. En esta ciudad el robo de celulares es inmenso. ¿Y dónde se venden los celulares? Acaba de haber un robo en Perisur de 20 millones de pesos en joyas. ¿Y dónde se venden las joyas? Entonces es un tema de inteligencia financiera, de inteligencia de cómo se mueven las distintas bandas en nuestra ciudad, a qué responden, están realmente respondiendo a cárteles nacionales o no, son bandas de la Ciudad de México, dónde está el narcomenudeo,
¿Qué tipo de drogas se están vendiendo en la Ciudad de México? Entonces, con inteligencia y con hacer que las instituciones funcionen. Si la Procuraduría no tiene capacidad de investigación, pues entonces lo que sigue ocurriendo, el gran problema de la guerra contra el narco, desde mi perspectiva, o los grandes problemas son dos. Uno, cuando hay guerra, pues es una disputa de territorios. La guerra es una disputa de territorios y hay licencia para matar, cuando se le llama guerra. Y segundo, ¿dónde está la Procuración de Justicia? En el tema de la violencia en nuestra ciudad y en nuestro país, debería ponerse al frente la justicia, la ley, el Estado de Derecho, no la guerra de territorios por ir retomando entre el ejército y las bandas una zona de un territorio en particular. Entonces, claro que tiene que actuarse con ley, tiene que actuarse con fuerza cuando se requiera, pero por encima de todo tiene que haber inteligencia. Tradiciones, quizás se malentendió el tema de las tradiciones, inclusive yo en Mixquic al revés. Lo que planteé es que uno de los meses sea rescatar nuestras tradiciones y que lo que existe se potencie en nuestra ciudad. Miren, les pongo un ejemplo, Día de Muertos en nuestra ciudad. El desfile que contrató el actual gobierno de la ciudad es a una empresa que no es mexicana. Y se basa en la película de 007. Está mejor la película de Coco, que rescata nuestras tradiciones. Entonces, no, al revés, lo que queremos es potenciar la riqueza histórica que hay en esta ciudad. Sí, esta ciudad tiene casi 3,000 años de historia y nuestros pueblos originarios se concentran en ciertas zonas. Entonces, el Día de Muertos en Mixquic es una belleza. ¿Por qué no distintas personas pueden llegar a Mixquic? Y sí se han perdido algunas, yo te lo puedo decir, muchas de las fiestas tradicionales en nuestros barrios y en nuestros pueblos de la ciudad se han convertido en la venta de alcohol. Te lo digo porque fui jefa delegacional en Tlalpan y lo vi en los pueblos de Tlalpan. Y trabajamos junto con las mayordomías, con de qué manera podría restaurarse pues la fiesta original sin que sea nada más un tema de venta de alcohol y de plaza, de repartir la plaza para las ventas de distintos lugares, ¿no? Entonces hay que potenciar nuestra cultura, por supuesto, y al mismo tiempo traer otras expresiones culturales del mundo a la Ciudad de México. Gracias, candidata. Vamos con Fernanda para las preguntas que nos llegan a través de Twitter. Bueno, la primera pregunta es de Jorge Segura. ¿Por qué si sabía que la zona oriente era una zona de alto riesgo no clausuró el Repsamen, a pesar de que tenía conocimiento de las irregularidades? La segunda pregunta es de @VicLiceaga y dice: hay un nuevo modelo de movilidad en la ciudad. ¿Qué invierte la pirámide para dar preferencia al peatón ciclista? ¿Habrá continuidad al modelo de sistemas de las calles? Y la última pregunta que tenemos, @mau_utp. ¿Buscarás legalizar la marihuana? ¿Qué acciones llevarás? Ya nos cansamos de consultas cuando sabemos qué es lo que se necesita. Gracias. Fernanda, adelante, candidata. Sí, con gusto explico el primer tema. Primero, cuando yo estuve en Tlalpan no se construyó absolutamente nada en el colegio. Lo he explicado en muchas ocasiones, no es la primera vez que lo explico, pueden ver las redes sociales. Segundo, a diferencia de cualquier otra administración donde hubo fallecimientos, se transparentó absolutamente todo lo que había en la delegación Tlalpan en ese momento. Permisos, registros. Tan fue así que encontramos cuestiones en las administraciones anteriores y pusimos denuncia penal por esos casos. Tercero, en mi caso siempre voy a estar del lado de las víctimas y del lado de la justicia. La justicia no la hacen los candidatos, la justicia la hacen las instituciones de justicia. Y siempre, como persona y como funcionaria pública, hay que ponerse al lado de las víctimas, siempre. Y en ese sentido lo he hecho así siempre.
Para cualquier detalle que ustedes quieran ver, están las redes sociales, siguen la página de internet de la delegación ese tema. Y lo he dicho en otras ocasiones, es más, lo dijeron muchos de los padres de familia, lo que me parece una vileza tremenda es utilizar eso como centro de una campaña electoral. Eso es lo que me parece que es terrible. El tema de… Y es uno de los temas entrando a la jefatura de gobierno, Tenemos que garantizar la seguridad en las escuelas y tenemos que garantizar la seguridad en los edificios de la ciudad. No es un tema que se resuelva de la noche a la mañana, pero hay que entrarle, porque esta ciudad va a seguir siendo, o es una ciudad sísmica, ¿no? El otro es el tema del peatón y el ciclista. Me han criticado mucho porque digo que estoy en contra de las fotomultas. No mucho, ¿no? La mayoría está de acuerdo conmigo, pero hay un sector que dice que está en contra de las fotomultas. Entonces lo que dicen es que Claudia Sheinbaum no quiere proteger al peatón. Digo, se cae por sí mismo, ¿no? Es ridículo. ¿Cuál es el tema central repito, las fotomultas y cómo han hecho el tema de la protección del peatón? Fíjense, una fotomulta que cuesta 2,000 pesos, si alguien gana 100,000 pesos al mes, ¿ustedes creen que no lo asume ya como parte de su gasto mensual? Pues claro que lo asume. Es decir, el problema es al que gana 6,000 pesos al mes. Entonces, no necesariamente el esquema hace que todo el mundo cumpla la ley. Segundo, el esquema como está el reglamento de tránsito, hay zonas de acceso controlado que se llaman periférico, Calzada de Tlalpan, otras insurgentes en la zona sur, donde no pasan peatones, etcétera, que vas de bajada, el límite es 50 kilómetros por hora, por el propio, digo, no todo el mundo tiene un coche que le pones así para que controle la velocidad. Entonces, si pasas a 51 kilómetros por hora, te llega una multa de 2,000 pesos, que representa una afrenta a tu economía familiar. Entonces la pregunta, ¿eso es justo? Les pongo otro ejemplo. Hay varias zonas por aquí en esta zona que hay avenidas de 2 carriles, de 3 carriles que de pronto se convierten en uno para proteger al peatón, generando contaminación, tráfico, etcétera. Que no hay otras formas de proteger al peatón. Cuando hicimos el Metrobús, se pusieron semáforos peatonales. En la primera semana se redujo en cerca de 30% los accidentes en insurgentes y no tuvieron que ponerse macetones en insurgentes. Entonces, por eso digo que es un tema de ciencia, conocimiento y sentido común. Entonces, claro que vamos a proteger a los peatones, claro que hay que promover la bicicleta, claro que hay que promover la protección del ciclista y también hay que promover la educación vial en nuestra ciudad a través de un esquema distinto. No puede ser que esta ciudad seamos hipersolidarios cuando hay una tragedia, pero que en la vida cotidiana nos paremos a la mitad de la calle cuando sabemos que se va a poner el amarillo para ver si pasamos, estorbando el resto del tráfico. No puede ser que se va a poner, que está la cebra y que no nos detengamos protegiendo al peatón. Y hay muchos otros esquemas que se han empleado en otros países del mundo que no requieren estos esquemas punitivos que generan desigualdad. Y el otro tema, el 46% de una fotomulta va para un privado que recuperó su inversión en el primer mes. Entonces digo, en realidad para mí es un negocio. Ese es el tema de los peatones. Legalizar la marihuana, ya lo dije, hay muchas consultas, pues sí, pero hay que consultar a la sociedad, o sea, no puede no consultarse. Y hay opiniones diversas, O sea, hay médicos que opinan una cosa y médicos que opinan otra. Hay organizaciones civiles que opinan una cosa y organizaciones civiles que opinan otra. Entonces, tiene que ponerse a discusión, a debate y a consulta. Gracias. Gracias, candidata. Tenemos solamente 5 minutos más, por lo que damos la palabra de este lado para una pregunta y una pregunta más de este lado.
Gracias. Mi nombre es Carlos Ortiz, yo estudio Relaciones Internacionales y mi pregunta es, usted hablaba sobre los programas sociales y de que se clientelarizan para obtener un voto. El candidato Andrés Manuel López Obrador, que es el que encabeza su partido, habla sobre dar apoyo económico a las madres solteras y a la tribu urbana ninis. ¿Eso no se podría considerar como un argumento para obtener más votos sobre esos sectores? Gracias. Gracias, muy amable. Y vamos por la segunda pregunta, por favor. Buenos días, candidata. Muchas gracias por haber venido hoy. Primero que nada, pues yo coincido totalmente con la visión que usted tiene de esta ciudad en cuanto a la reducción de las desigualdades, ¿no? Me parece que es probablemente el problema más importante de esta ciudad, pero sí siento yo que, bueno, le quisiera preguntar que pudiera profundizar un poco en cómo aumentar justamente el ingreso de los ciudadanos aquí en la Ciudad de México y particularmente que hablara un poquito más sobre la cuestión de ayuda a los grupos en situación de vulnerabilidad, ¿no? Como adultos mayores, madres solteras, gente, bueno, las personas con capacidades diferentes que desgraciadamente hoy por hoy pues son personas que requieren justamente de un impulso por parte, a mi parecer, de las instituciones para permitirlos pues insertarse en la sociedad y que finalmente podamos vivir en igualdad. Gracias. ¿Nos repites tu nombre, por favor, y carrera? José Manzano, de Relaciones Internacionales. Gracias, muy amable, José. Adelante, candidata, por favor. Sí, por cuestiones de tiempo. Sí, de acuerdo. Gracias. No es lo mismo promover programas universales que dar apoyo a cambio de votos. Es como si dijeras, poner una escuela significa votos a cambio. López Obrador, cuando hizo la pensión a adultos mayores en la Ciudad de México, no le dijo a los adultos mayores, si te doy este apoyo, si eres de mi partido político. Esa es la gran diferencia. Puedes estar o no de acuerdo con la propuesta que hace, pero lo que se generan son derechos y derechos universales. Entonces está proponiendo, que por cierto yo no estoy de acuerdo en que se use la palabra nini porque es despectiva. Y no es un asunto de que el joven no quiera estudiar o no quiera trabajar. Es un tema de que la sociedad no le está abriendo las oportunidades. Entonces, ¿cuál es la gran diferencia? La diferencia es, hay que abrir más espacios universitarios a los jóvenes de escasos recursos, bajo un criterio claro, que se les dé una beca, porque no alcanza para darle a todos los jóvenes universitarios beca, y a todos los jóvenes que no tienen empleo, a todos en el país, a todos y a todas, no a los que voten por mí, se les tiene que dar un empleo con 3,600 pesos mensuales a partir de incorporarlos a empresas, a talleres, a escuelas. Entonces la gran diferencia es un cambio de modelo en el sentido de que el gobierno tiene que preocuparse por sus jóvenes, el Estado tiene que preocuparse por sus jóvenes. Les pongo otro ejemplo. Cuando un niño abandona la escuela, la escuela, la sociedad y el propio niño y la familia culpan al niño. Pues es que no es muy bueno para la escuela. Es que es flojo. Es que tiene síndrome de no sé qué cosa. Como si fuera culpa del niño. No, es un asunto de la sociedad que todos los niños y niñas vayan a la escuela. Eso es lo que queremos, educación. Es lo mismo para los jóvenes. Entonces esa es la diferencia entre un programa clientelar. Ayer fuimos a Coajimalpa, la gente nos dijo, nos están cortando el agua a menos que votemos por ellos, imagínense. Entonces, te doy agua si votas por mí, te doy una tableta si votas por mí, te doy una beca si votas por mí. No, este es mi proyecto, esta es mi política, son políticas universales, son derechos. Si eso hace que la gente esté de acuerdo con el proyecto, entonces es distinto, ¿no? El tema del ingreso, digamos, hay que potenciar el desarrollo económico de la ciudad,
El tema del ingreso es un tema nacional. Es decir, la definición del ingreso mínimo es un tema federal, ¿no? Entonces, ¿cómo incrementar los ingresos en el país? O sea, uno de los graves problemas desde mi perspectiva de por qué estamos en la situación actual de enormes desigualdades es porque no ha crecido el ingreso en nuestro país. Y esa es parte de la política de Andrés Manuel López Obrador, que vaya creciendo el ingreso en salario mínimo de tal manera que puedas tener capacidad de compra y acceso a otras cosas, ¿no? Pero como ciudad, pues tienes que potenciar mejores empleos a partir de la propuesta que planteé. El tema de las ayudas, yo creo que también en el caso, por ejemplo, de adultos mayores, que ya hay la pensión universal, también hay que pasar a un esquema de organización de grupos de adultos mayores que no estén aislados en su casa, sino que tengan un espacio distinto, un sistema de cuidados mayor, depende de los presupuestos. Pero tenemos que pasar, digamos, un esquema no solamente del apoyo directo, sino de mayor organización. Igual en el tema de las personas con alguna discapacidad. Hay personas con alguna discapacidad que tienen todas las posibilidades de trabajar igual que otras y que por discriminación no se les contrata, ¿no? Entonces tienes que generar los incentivos necesarios para que así sea. Y igual en el de madres solteras, no solamente es el apoyo, sino también permitir que se incorporen al trabajo, ¿no? Que se incorporen a mayores autonomías. Y por cierto, el tema de las mujeres, el tema, tiene que haber un sistema de apoyos, pero tenemos que seguir promoviendo la igualdad en el hogar. Y los hombres tienen que aprender a lavar los trastes y tienen que aprender a hacer las tareas del hogar, porque la igualdad es en todos lados, la verdad. Gracias. Agradecemos a Claudia Sheinbaum su presencia esta mañana y sobre todo su disposición e interés para entablar un diálogo abierto con la comunidad universitaria. Muchas gracias a ustedes. A nombre de la comunidad lasallista, Fernando Aguillón, presidente de la Comisión Electoral, hace entrega de un reconocimiento por su participación en este encuentro. Constancia Claudia Sheinbaum Pardo, por compartir su visión y proyecto para la Ciudad de México con la comunidad universitaria en el marco del proceso electoral 2018. Indivisa Mano. Gracias por venir. Así llegamos al final de este encuentro de Claudia Sheinbaum, candidata a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México con la comunidad de la Universidad La Salle. Agradecemos a la candidata, a quienes siguieron esta transmisión por redes sociales y, por supuesto, a los presentes esta mañana en el auditorio Adrián Gibert. Con este evento, la Universidad La Salle ha recibido a 6 de los 7 candidatos a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Los invitamos a mantenerse al pendiente de la información en torno a las elecciones 2018 en hoy.lasalle.mx/voto lasallista. Muchas gracias, muy buenas tardes, Indivisa Manent. Muchas gracias.